básicamente es mostrarles el funcionamiento de nuestro escáner, el T-Scan Hub 2. Si ya tienen experiencia con los escáneres, sabrán que son equipos ópticos. Si no, usualmente se componen de cámara y pues por aquí la proyección, ¿no? Que pueden ser de diferentes tipos de tecnología. La pieza que vamos a estar mostrando es esta. Y con el software con el que vamos a estar trabajando es SizeDisplay, que pareciera ser que ya lo están viendo, ya deben estar viendo también eso en la reunión. Entonces, lo que vamos a ver aquí es escanear la pieza y vamos a ver cómo funciona el escáner, cómo, por ejemplo, podemos movernos a través de la botonera que tenemos aquí atrás. Y luego vamos a ver cómo todo lo que podemos sacar de provecho de la información que capturamos con el escáner. Entonces, empezamos primera parte, escaneo. Con la botonera, yo voy a poder moverme a través de la interfaz sin estar tocando necesariamente la computadora. No sé si notaron, pero la pieza tiene por aquí una especie como de stickers. No necesariamente necesita tenerlos. La pieza ya los tenía ya. No hay más explicación que eso. La idea es eso, capturar puntos de referencia. Entonces, aquí igual, no se los enseñé, pero aquí tenemos un trigger. Este va a ser nuestro botón de play y pausa. Con este vamos a estar tal cual haciendo eso. Cuando queremos empezar una acción, play. Si por algo queremos hacer una interrupción, por la razón que sea, pues podemos hacer pausa y reanudar. Ahorita, viendo el funcionamiento, van a entender mejor. Entonces, puntos de referencia. Hago play en mi botón una sola vez y entonces empieza a hacer la captura de los puntos de referencia. Mi recomendación aquí es que estén viendo lo que es la vista de la cámara y luego lo que es la vista de la pantalla. Tenemos espacio, digamos, físico, lo que está viendo la cámara, y el espacio digital, lo que está pasando en la pantalla. No es tan como yo muevo el escáner, se va moviendo la vista de la pantalla. Aquí los puntos verdes que ven en la pantalla son los mismos puntos que físicamente tiene puesta la pieza y que están alrededor de la pieza. Capturados los puntos, como esta pieza no es muy grande, yo voy a hacer un corte de plano. Esto es muy útil porque igual a mí no me interesa escanear la base donde se está apoyando la pieza y mucho menos me interesa escanear, por ejemplo, esta mesa. Entonces, los puntos de referencia, el software ya está entendiendo cómo están y por eso aquí en la pantalla notamos un cuadrado de color gris, que básicamente el software dice, de todos los puntos que yo encontré, noto que estos están descansando sobre cierto plano y te hace la sugerencia para hacer el corte. Es muy raro que el software se equivoque en esto, así que suele ser un paso muy automático. Y finalmente empezamos a escanear. Otra vez, mi botón de play y pausa. Hago toque una sola vez. Y empiezo a hacer la captura de la información. En la vista de la cámara, no sé si se alcanza a notar que existe una proyección de líneas azules. Esas mismas líneas azules, en la vista de la computadora, en la vista digital, son las mismas líneas verdes que se ven por ahí. Voy a poner pausa. Con la botonera yo puedo hacer zoom in y zoom out a la pieza, por si de repente quisiera ver un detalle más específico. Y otra vez, no sé si notaron, puse pausa. Vamos a decir que giramos la pieza, ponemos play y el escáner entiende dónde se encuentra en todo momento. No importa si lo pongo de cabeza, no importa si lo pongo por acá, si lo pongo, no sé, en el ángulo que sea. El escáner no se suele perder. Ahora, no sé si han notado en la vista de la pantalla que las mismas líneas azules que vemos en la cámara se ven de tonos verdes. Sucede que si yo me empiezo a alejar, estas líneas se empiezan a poner de tonos rojos. No sé si lo ven ahí en la pantalla. Si yo me empiezo a acercar, estas mismas líneas se van a empezar a poner de tonos azules. Esto es una ayuda visual, básicamente para que sepas trabajar a la distancia ideal del escáner, porque el escáner tiene una distancia específica y tenemos un rango para movernos, que es todo esto. Si se fijan en la vista de la cámara, yo estoy haciendo el escáner acercándolo hacia la pieza, alejándolo, y hay ciertos puntos en donde se mantiene verde sin importar la distancia. Cuando me empiezo a alejar demasiado, se pone de color rojo.
Viceversa, estoy muy cerca, se pone de color azul. Si ya el plano probable lo empiezo a apuntar ahí a la pared, a lo que sea, vamos a notar como en la vista de la pantalla vamos a tener ahí una alerta que nos está indicando como que, tal cual, eso, el escáner no entiende dónde está. Igual todo el tiempo, en cuanto yo apunte de nuevo la pieza, el escáner entiende dónde se encuentra y sigue capturando la información. De las preguntas comunes que me suelen hacer para escanear, una es, oye, ¿y cómo sé si ya está bien escaneado, si le falta, si no? Eh, la respuesta más sencilla es, número uno, tienes que saber qué es lo que te interesa capturar, cuál va a ser tu aplicación. Y, por ejemplo, ahorita como queremos hacer una inspección general de la pieza, la idea es que justamente tengamos el escaneo general de la pieza. Podemos aprovechar los botones y vamos a hacer zoom in. La idea es que se vea definido como ahorita se ve en esta parte. Y, por ejemplo, si yo me voy a esta esquina, notamos cómo tenemos espacios ahí en blanco. La idea sería pasar el escáner, lo hago un poquito más para atrás para que lo vean mejor, por esa zona para que se vaya definiendo el área. No sé si notan cómo conforme pasan las líneas, queda mejor definida el área. Y aquí podemos decir que específicamente esta esquina ya está bien escaneado. Lo mismo podríamos hacer por revisar con las estadías. Yo aquí me empiezo a mover. Y no sé si notan cómo donde pasan las líneas es donde se va escribiendo información. Lo hago de manera lenta como para que lo puedan notar mejor. Igual por acá, esta otra cavidad. Lento para que lo noten. Por acá tenemos también una cavidad que es un poquito más complicada. Si notan en la vista de la cámara, yo estoy agachando mucho el escáner y aún así no hay ningún tipo de problema. El escáner sabe dónde se encuentra y sabe dónde colocando la información que va capturando. Y no sé si notan cómo cuando llego al barrido del escáner con las líneas, se va llenando la información. Le damos una vista general como para que nos den cómo va el escaneo. Y vamos a suponer que ya estamos satisfechos con esto. Ahora, como es el caso, hay piezas que no son tan grandes y de repente, lo que dijimos, el objetivo es tener la pieza completa, ¿no? De forma general. Entonces, lo que también podemos hacer es, vamos a voltear la pieza y vamos a escanear también este lado. Y ya lo hicimos en la parte física, ahora lo vamos a hacer en la parte digital. Con la misma botonera, yo puedo decir, ah, ya terminé de escanear al otro lado. Y vamos a indicar, ¿sabes qué? Pues quiero escanear al otro lado, justamente. Aquí está la opción, no sé si la alcanzan a ver, es la tercera. Escaneamos otro lado y vamos a repetir los mismos tres pasos. La primera vez, si se fijan, se la estoy platicando. Esta vez voy a platicar un poquito menos para simular, digamos, el entorno real, cuánto tiempo te tardas realmente escaneando una pieza, ¿no? Si recuerdan bien, el primer paso pues sería hacer la captura de puntos. Hago mi play y aquí como ya igual ya estoy platicando tanto, ya no estoy explicando tanto y ustedes ya saben qué está sucediendo, yo empiezo a mover el escáner, pues a las velocidades normales con las que estaremos trabajando, ¿no? Primer paso, los puntos de referencia. Segundo paso, hacer el corte de plano. Este les digo que es bien automático, es muy raro, muy raro que el software se equivoque en eso. Y si se equivoca, existen la posibilidad de modificarlo. Y en 10 segundos ya estamos escaneando, ¿no? Y aquí lo mismo, como vamos alrededor de la pieza, la intención es que las líneas azules que vemos en la vista de la cámara vayan haciendo un barrido sobre toda la pieza en general. Recuerda que vamos a hacer zoom in, vamos a hacer zoom out. Ya esto es muy del usuario, hay quienes les gusta ver la pieza muy de lejos, hay quienes les gusta ver la pieza muy de lejos. La ventaja es que el escáner pues, ofrece las características para que cualquiera de los usuarios esté o se sienta cómodo para escanear. Entonces yo me voy aquí alrededor de la pieza. Si recuerdan, acá tenemos una cavidad medio escondida. Otra vez podemos repetir lo mismo. Acostamos el escáner. Ahorita si ven la vista de la cámara podrán notar cómo tengo el escáner. También cosas interesantes que se pueden hacer de repente. Si, por ejemplo, existe un punto que
por algo me quiero centrar mucho, puedo acercarme, puedo tener la vista de la cámara y entonces fíjense en la vista que tenemos, bueno, ahorita como me están viendo físicamente, yo muevo el escáner, pero ya no se está moviendo la imagen del escaneo. Esto puede servir mucho porque si de repente yo quisiera llegar a esta cavidad y no quiero que se esté moviendo todo, pues puedo entonces dejar fija la imagen en la pantalla y yo mover el escáner intentando llegar lo más profundo que se pueda. Ahorita ya está muy bien escaneada la pieza, por eso pareciera que ya no quiere escanear más. Por acá ya tenemos, vamos a ver las pasadas. Siempre pensando en el objetivo de escanear la pieza. Si de repente esas cavidades no importan, no tendría sentido estar dedicándole tiempo a escanearlas. Sencillamente, si por ejemplo se tratara de este grabado, nos dedicamos solo a escanear ese grabado, ¿no? Aquí nuevamente vamos a suponer que ya estamos satisfechos con el escaneo, entonces podemos terminarlo. Y si recuerdan, ya tenemos escaneo 1 y escaneo 2. Lo que vamos a hacer es, pues hay que juntarlos. La palabra que nosotros usamos para eso es hacer la transformación de las piezas. Aquí, como el software entiende que ciertos puntos de referencia encajan con el escaneo 1 y el escaneo 2, hace la unión de ambas partes. Si se fijan en la esquina superior izquierda de la pantalla, nos dice resultado de la transformación, exitoso. Nosotros confirmamos dándole a la palomita y si ya estamos satisfechos con el escaneo, podemos justamente terminar de escanear y pasar a poligonizar. Cuando estábamos escaneando, las líneas azules que se estaban proyectando sobre la pieza, digamos, es una luz láser. Y entonces lo que sucede es que la luz del láser choca contra la pieza y ahí se escribe un punto en el espacio digital. Y así sucesivamente un montón de puntos. A eso le llamamos que se genera una nube de puntos. El paso que está haciendo ahorita la computadora es, ok, ya tengo la nube de puntos, vamos a hacer la poligonización, donde básicamente de los tres puntos que están juntos entre ellos, va a generar un polígono y así con todos los que están ahí, ¿no? También el paso adicional que está haciendo es que como aquí ya tenemos un reporte hecho, está calculando todo. Más adelante les explico con mayor detalle de qué se trata. Si nos quedamos entonces en la vista de la pantalla, este es el resultado del escaneo. Aquí podemos notar que salió un poco de basura. Puede ser que yo me escaneé a mí mismo, tal vez a la parte de mi torso, tal vez a la parte de mi brazo, mi mano o algo así. Puede pasar y no es ningún problema que suceda. Para esto el software tiene una manera muy sencilla de resolverlo, donde básicamente seleccionamos la información que me interesa. Cuando yo invierto esta selección, automáticamente tengo seleccionada la información que no me interesa y la elimino. Y ahí ya tenemos limpia a la malla. Entonces, eso es todo por el lado de escaneo. Se pueden hacer más cosas, pero pues evidentemente alargamos mucho la sesión y no es la idea. Al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Si tienen algo relacionado a, por ejemplo, oye, puedes tener piezas muy oscuras, muy brillantes, translúcidas, puedes tener piezas de 2 metros, puedes tener piezas de 1 centímetro. Todo eso lo dejamos para el final, ¿va? Ahora vamos a hablar de software. Para esto igual voy a tomar asiento para estar un poquito más tiempo. Y entonces vamos a ver lo que les comentaba. Aquí ya existe una plantilla. Entonces, la ventaja de esto es, yo ya escaneé la pieza, ya tengo los resultados. ¿Cómo sabemos que sí es la de ahorita? Por ejemplo, si se fijan, igual y yo no tomé o presté demasiada atención y aquí nos quedó un hueco. Eso va a salir en el reporte. Nos vamos a la sección de reporte dentro del software. Para que lo sepan, estamos utilizando SciSysPec. Y entonces aquí en el reporte vamos a hablar un poquito de lo que puede hacer el software, porque una cosa es, ya escaneé, ya tengo capturada la información, y otra es, ¿qué voy a hacer con esa información, no?
Y bueno, tenemos el escáner, tenemos a la pieza y platicando un poquito de lo que hicimos, escaneamos el lado izquierdo, escaneamos el lado derecho, hicimos la transformación. Este de aquí, por ejemplo, es la parte de la poligonización. Aquí lo que vemos, las líneas azules, le da un zoom para que lo vean un poquito mejor. Son todos los polígonos que generó el software a la hora de hacer la poligonización, para la redundancia. Parte de las cosas que también hace el software es analizar las superficies y si notamos esta cara plana, aquí la densidad de polígonos es menor a donde existen cambios de curvatura. No sé si lo alcanzan a notar. La idea de esto es hacer más eficiente la malla, porque al final, ya sea la que la procesemos en este software o queramos hacer ingeniería inversa, si la malla está optimizada, va a ser más fácil para la computadora, para el software, trabajar con ella. Aquí, por ejemplo, la pieza tiene un grabado, e incluso voy a acercarla a la cámara para que la vean un poquito mejor. Cerquita, bueno, entre el 10 y el 15, alguna vez alguien cometió la fechoría de golpearla, por ahí la dañó, y eso también sale escaneado. No sé si lo alcanzan a ver a vista de la cámara. El tema de, por ejemplo, las cavidades, ¿no? Si se fijan, no tuvo mayor problema para hacerlo. Y bueno, hablando de inspección, cuando sí tenemos un CAD de la pieza, por ejemplo, que tenemos el CAD de la pieza que acabamos de escanear, podemos insertar al proyecto y entonces podemos hacer una alineación entre el CAD y la malla que acabo de escanear. Y ahí es donde empieza la magia, porque entonces primero le doy una alineación, ¿no? Y aquí el software puede cumplir con una alineación básica como puede ser un best fit, como puede ser una prealineación. Y nos podemos ir a alineaciones más específicas como podrían ser RPS, planos, o sea, alineaciones basadas en elementos geométricos o alineaciones basadas en áreas específicas de la pieza. Todo se puede hacer. Y entonces, la primera comparación que vamos a hacer es bien sencilla. Vamos a comparar el CAD contra la malla y cuáles son las diferencias que tienen entre ellos. Aquí lo vemos todo en verde, vemos unos tonos amarillos, donde igual ya se está saliendo de la tolerancia o se empieza a salir y por eso se ve así. Podríamos también, por ejemplo, hacer una tolerancia donde es go, no go. Ya es que en la pieza quiero saber si está bien o mal. Aquí no importa si nos regresamos a la imagen anterior. En azul tenemos falta de material y en rojo tenemos exceso de material. Lo que hace el go, no go es, no me importa si sobra o falta material, sencillamente está fuera de tolerancia. Entonces está mal y por eso la indicación se ve de esta forma. Luego lo que comentamos de las alineaciones. A la izquierda tenemos una alineación RPS, a la derecha un pre-alignment o una prealineación. Y lo que vamos a ver es que, aunque es el mismo CAD y la misma malla, los resultados son distintos. Tengo un 3D, evidentemente lo puedo cortar porque es digital. Y ahí podemos ver también por secciones cómo se comportó la pieza o qué diferencias tiene contra el CAD. Puedo hacer evaluación de elementos 3D. Por ejemplo, aquí tenemos cilindros, que serían elementos 3D. La forma en la que el software muestra esta información siempre es valor nominal, que se refiere a la intención de diseño. Esa la va a sacar siempre directamente del CAD. O cuando no tengo CAD, manualmente uno dice, a mí me gustaría que este cilindro, o yo pienso, o yo quiero que este cilindro mida 60.5 milímetros. La malla, que a lo que le llamamos el valor actual, resulta que mide 60.23 y entonces la desviación es de menos 0.27 milímetros. Finalmente, el software nos enseña siempre un check visual, donde básicamente si está en verde, quiere decir que está muy bien dentro de la tolerancia, si está en amarillo, quiere decir que está cerca de salirse, y si, evidentemente, si está en rojo, quiere decir que pues, estamos fuera de la tolerancia en esa inspección específica. O vamos a hacer también 2D. Aquí otra vez notamos verde, amarillo, rojo. Ya lo que veo en rojo puedo decir, ok, pues nominalmente debería medir 156.39, mide tanto, la desviación es de 0.57 y pues mi pieza ahorita está fuera de tolerancia porque así lo dicta el dibujo técnico, ¿no? También podemos hacer evaluación de GD&T, esta parte es bien interesante, podemos
todo lo que se les ocurra. Aquí, por ejemplo, mostramos planicidad, redondez, superficie del perfil. Esto, como ya es por norma, hasta es bien sencillo implementarlo porque básicamente uno toma un plano, por ejemplo, escoge la norma por la que se quiere guiar y los resultados salen, ¿no? Podemos generar datums, pueden ser desde muy básicos o ya contemplar temas de material o todo lo que pueda ser y ahí está, se puede meter en el software. Y si se fijan, seguimos conservando la misma forma de presentar los resultados. El valor nominal, la intención sería llegar a punto 40, realmente llegamos a punto 39 y aquí tenemos la ayuda visual, ¿no? Que nos dice más o menos cómo estamos. Obviamente, si tenemos un 3D de la pieza, como fue el caso de esta, que la escaneamos por todos lados, podremos entonces también medir el espesor de la misma para ver, pues igual y debería mantener cierto espesor por toda la pieza y aquí podremos validar si lo tiene o si no lo tiene. También ventajas que tiene el software son el tema de la tendencia. Aquí, por ejemplo, suele ser más usado para laboratorios de calidad o de metrología, donde están escaneando recurrentemente la misma pieza. Entonces, nosotros podemos insertar 10 escaneos al mismo tiempo en el software y las mismas evaluaciones que, por ejemplo, nosotros vimos en 3D, aquí otra vez vamos a tener a los cilindros. Vamos a ver una gráfica de cómo se comportó esta misma elemento en cada una de las mallas que inserté. Obviamente vamos a ver entonces cuál es el promedio, cuál es el sigma, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, los valores igual de tendencia, PP, PPK, CPK también van a existir. Y entonces todo esto se podrá evaluar y aplica para elementos 3D, 2D, GNT, todos los elementos que hagamos en una pieza los podemos aplicar a varias al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, mostramos la tendencia de la colorimetría de n cantidad de piezas, vamos a decir 5, como aquí la tendencia indica en la parte de la izquierda que existe exceso de material y entonces de esta manera podemos ubicar pues, cómo se fue moviendo. Por ejemplo, si esto fuera una pieza de forja o de molde, cómo se fue desgastando el material que le daba la forma, ¿no? Y entonces aquí podemos ubicar, pues, a tantos ciclos se requiere hacer el mantenimiento de la pieza con la que estamos generando esto. También cosas interesantes que se puede hacer, por ejemplo, en el caso del mantenimiento o que llegue un nuevo proveedor, nos traen un molde. Pues esta primera pieza que generamos, le damos el visto bueno y entonces la vamos a definir como la referencia para que en el futuro todas las piezas que estemos comparando ya no la comparemos con la pieza que hicimos hace un mes, sino con a partir de este cambio de proceso, a partir de este cambio de herramienta, hasta incluso a partir de este cambio de operador. Aquí está la referencia y basado en eso evaluamos el futuro, ¿no? Y incluso nos podemos ir al pasado, pero la utilidad suele ser hacia el futuro, hacia lo que vamos a producir después. También se pueden hacer ensambles digitales. Estos son muy interesantes porque, por ejemplo, para fundición podríamos escanear herramientales, corazones, hacer las uniones para ver cómo quedan. Podemos ver el espacio que existe entre ambas piezas o entre tres o entre cuatro o entre cinco. Cosas que, pues, evidentemente, cuando tú tienes todo armado, es imposible que lo veas, ¿no? La ventaja de hacer esto es que digitalmente, pues tú le puedes hacer el zoom que tú quieras, te puedes meter a la esquina que a ti te interese, que sea relevante para ti, y pues con 20 micras de precisión, por ejemplo, para este escáner. Luego también lo que podemos hacer es una plantilla como la que estamos viendo aquí. Si se fijan, lo único que yo hice fue escanear la pieza y ya tengo todo el reporte generado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando bajo una plantilla. Eso sirve mucho de repente, otra vez para el caso. Si voy a estar escaneando la misma pieza varias veces y a lo mejor esta pieza tiene 100 elementos a inspeccionar, pues la idea no sería escaneo y manualmente hasta completar mis 100 inspecciones. Hago mejor la plantilla con las 100 inspecciones una sola vez y ya nada más me dedico a escaneo y obtengo los resultados, como vimos aquí. Luego también podemos planificar la etapa de medición. De repente cuando llega un nuevo proyecto, a lo mejor nada más tenemos el CAD
Entonces, con solo el CAD podríamos decir, hago otra vez las N cantidad de inspecciones que esta nueva pieza va a requerir. Y una vez que ya la maquinamos por primera vez, que tenemos la pieza piloto, que ya nos la entregó el proveedor, escaneamos esa pieza, esta plantilla que guardamos para hacer la planificación, insertamos esa malla que acabo de escanear y en un minuto ya tenemos los resultados con las inspecciones que ya había preparado previamente, ¿no? Y así en una hora de que te llegó la pieza, ya tienes los resultados y le puedes decir a quien sea que lo fabricó o oye, pues mira, está mal aquí o hay que ajustar estos puntos, etcétera, etcétera. Finalmente, como resumen del escáner, tenemos un escáner 3D de alta resolución, evidentemente es de uso industrial, es evidentemente portátil porque si se fijan es bastante sencillo moverlo, cabe en un maletín similar al de una computadora y pues ya en una mochila te puedes llevar la computadora del equipo sin ningún problema. La resolución del escáner son 20 micras, la exactitud son 20 micras, más o menos 15 micras por metro. El escáner puede escanear piezas de hasta 4 metros sin accesorios adicionales. Y si escaneamos, por ejemplo, una pieza de 4 por 4 por 4 metros, la exactitud máxima del escáner serían 60 micras por esos 4 por 4 metros. El campo de visión más o menos del escáner son 60 centímetros por 55, o sea, lo que puede ver, digamos, cuando estamos con el escáner sobre la pieza. Y pues la calibración es rápida y sencilla, lo podemos dejar para otro webinar. Y ahora pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Podemos platicar tanto de software y podemos platicar tanto del propio escáner o otros equipos de escaneo. Las preguntas las pueden ya sea dejar abriendo su micrófono y comentándolo así tal cual, o en el chat pueden escribir Hola, buenos días. buenos días. Disculpa, yo tengo una pregunta. Este, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos hacer para una malla que ya ha sido escanearla, poderla convertir en un archivo para impresora? En el caso, por ejemplo, de las... Mira, hasta me voy a regresar acá para la pieza que escaneé. Aquí aplica tal cual lo que dijiste o comentaste. Ujú. Ya tengo una pieza escaneada. Vamos a quitar nada más la estructura de la malla. Para que esto pueda ser impreso en 3D, el único Ujú. requisito que necesita tener es que la malla esté bien cerrada. Porque si ya tienen experiencia con impresoras 3D, usualmente el archivo universal con el que suelen trabajar es un STL. Ujú. Y resulta que lo que obtenemos siempre del escáner es un STL. Lo único que necesitaremos es asegurarnos de que no queden espacios abiertos. Por ejemplo, lo que vemos acá, ¿no? Esto no se podrá mandar directo a impresión porque aquí no nos quedó ser bien cerrada la malla. Ya. Por eso yo comentaba mientras estaba escaneando que de las cosas más importantes es saber cuál es el objetivo de este escaneo. Ok. Si, por ejemplo, yo hubiera empezado diciendo, a mí me interesa replicar esto imprimiéndolo en 3D, yo ya sé que el requisito indispensable es que la malla quede bien cerrada. Entonces, voy a enfocarme, por ejemplo, bien en estas cavidades para que queden bien cerradas. Y ya que está completamente cerrada, tan sencillo como decir, exporto esto, me lo llevo a la carpeta de mi interés y ya me lo llevo al software y a la máquina de impresión 3D con la que trabajo. Si quiero le doy la escala, lo acomodo. No sé, ya son temas de impresión, ¿no? Ujú. Sí, claro. Pero ya se puede ir Entonces, directo a imprimir. digamos, para que pueda ser un archivo STL, o sea, que lo guarde así ya el programa, tiene que estar cerrada la malla. No, Digo, yo esto, vamos a por ejemplo hacer el ejemplo. Aquí puedo decir, lo vamos a exportar, lo vamos a meter al escritorio, le vamos a dar un nombre, un webinar, por ejemplo, y ahí ya queda guardado el elemento. Mm, Aquí debería aparecer, este es webinar, lo reconozco como un objeto 3D. Si nos vamos a las propiedades, aquí vamos a ver que es un STL, aunque no esté cerrado.
Sí. Más bien No, depende justamente de lo que comentábamos. ¿Cuál va a ser la aplicación o cuál va a ser el objetivo de que yo esté en esta pieza? Aquí sí, yo, como ya vieron, puedo exportar directo a STL, pero para que pueda ser impreso, por requisito, debe estar cerrada la malla. Entonces, yo me debía haber preocupado de que quedara bien escaneada esta zona. ok, ok, entendido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta en el chat, ¿verdad? ¿Cuál es? Dice, si tiene alguna superficie abierta, ¿tiene alguna herramienta del software para cerrarlo de manera automática, generativa? La respuesta es sí. Ya existen dos formas de hacerlo. Aquí, por ejemplo, para que sea más fácil de entender cómo se ve la malla por dentro, vamos a cambiar el tono para que sea muy evidente el contraste. Aquí en la parte de la izquierda yo tengo diferentes, tanto herramientas como entrar a diferentes escáneres. Yo específicamente voy a entrar a la de edición de malla. Y aquí yo puedo hacer dos tipos de herramientas para cerrar espacios que quedan abiertos. Lo puedo hacer de forma manual o lo puedo hacer de forma automática. Si lo hiciera, por ejemplo, de forma automática, yo lo que voy a verificar es, pues el máximo hoyo que yo quiero cerrar va a medir, por ejemplo, aproximadamente 7 milímetros. ¿Por qué se tiene que poner un máximo? Porque si, por ejemplo, la pieza que yo escaneo tiene un barreno y el barreno es de 6 milímetros, el software va a reconocer ese barreno como un hoyo y lo va a cerrar. Y entonces, si yo lo voy a imprimir o voy a generar, por ejemplo, ingeniería inversa para generar un CAD, la persona que haga esa parte no va a ver el barreno, que sí debería ir en la pieza, y pues al final va a quedar mal la pieza, ¿no? Una vez que ya la maquinemos. Por eso que se pone un máximo hoyo bueno, un tamaño de hoyo, perdón. Podemos seleccionar, por ejemplo, un área, podría ser toda la pieza, o podría ser un área en específica. Vamos a hacerlo así como toda la pieza en específico y aplicamos la herramienta. Y no sé si notan cómo tenemos unos espacios que ahora se ven en gris. Esos son los hoyos que se cerraron de manera automática y que por nuestra configuración no exceden los 7 milímetros de tamaño. La recomendación aquí es que no nos queden hoyos muy grandes como pudieran ser estos, porque esta herramienta podría darnos resultados extraños. La otra forma es hacerlo de forma manual. Yo aquí, por ejemplo, toco un área, vamos a decir, este barramento, toco un área de interés y ahí se cierra. Y aquí hay un montón de cosas que puedo mover para decir que borra más o borra menos información. Yo, por ejemplo, lo podría dejar algo así. Incluso aquí ya eliminamos el barreno por completo, ¿no? Aquí depende mucho del usuario. Si tú reconoces que a lo mejor la pieza está perforada por accidente o no debería tenerlo, uno considerará de qué forma lo cierra, pues. Pero sí, sí es posible, como ya vieron, hacer la adición de la malla a diferentes niveles. Tan bueno, otra vez por el chat, nos pregunta José Guadalupe, el archivo que se escanea, ¿qué extensión tiene y de qué tamaño aproximado es? La extensión suele ser STL, lo que ya hemos visto, exportamos este archivo que le pusimos webinar y aquí es el GPL. Acerca del peso, específicamente esta malla pesa 35 megas. La malla puede ser más o menos ligera, depende de muchas variables. Aquí, por ejemplo, si yo toco la malla, me voy a la ventana de propiedades y aquí puedo ver el número de puntos que tiene la malla, 372.000 aproximadamente. Si yo me voy a la información que escaneé,
porque el software siempre está guardando eso. Yo me puedo regresar a cualquier paso que hice con anterioridad. Y otra vez, enseño ahora las propiedades, pero de la nube de puntos. Recuerden que el escáner, la información que obtiene es una nube de puntos. Yo aquí podría ver esto, el punto despaciado. Acá en la vista de la cámara, si me están viendo, el punto despaciado es tal cual eso. Es qué distancia va a haber entre punto a punto que tiene la malla. Acá, por ejemplo, si enseñamos la malla nada más y enseñamos cómo es la nube de puntos, esta se ve de esta forma. Le quitamos la superficie, el software incluso aquí nos ayuda incrementando el punto. Y esta es la información bruta que saca el escáner. Entonces, el punto espaciado es básicamente, bueno, lo dejamos lejos para que lo noten mejor, es qué tanta distancia voy a dejar entre cada uno de los puntos que el haz de luz del escáner choca con la pieza, qué tan distanciados voy a dejar el uno del otro. Exagerándolo mucho, si yo decido dejándolo 10 centímetros el uno del otro, a lo mejor la malla pesa, vamos a decir, 3 megas. Y si yo decido dejarlos a 5 centímetros de distancia entre sí, pues la malla evidentemente va a incrementar de peso, porque ahora tenemos en el mismo volumen más puntos contenidos. Entonces, esa parte es variable, depende de la distancia entre puntos que nosotros le ponemos al proyecto. Esta está a punto 3, está bastante cerradita, y si se fijan, la pesa 35 megas. No es, a mí no me parece muy pesada. También depende mucho del tamaño de la malla. Si de repente, por ejemplo, hablamos de que el escáner puede escanear 4 por 4 por 4 metros, si yo decidiera escanear una camioneta, seguramente la malla de la camioneta podría pesar algo cercano al giga, dependiendo obviamente, del punto de espacio otra vez, ¿no? Entonces siempre depende del tamaño de la pieza y del punto de espaciado que yo le dé al proyecto. No sé si quedó bien contestada la pregunta. Dije. Buen día, sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien. En este webinar nada más estamos hablando del apartado de lo que es inspección, pero esta misma pieza se puede ir a un software, por ejemplo, de ingeniería inversa. Ahorita no lo vamos a tocar, pero vamos a dejar la antesala a que la ingeniería inversa, lo que comentamos, ¿no? Aquí tenemos un STL. Si yo, por ejemplo, para que me entiendan, esto lo meto a SolidWorks, a lo mejor aquí se ve como una pieza sólida y todo eso, pero pues en realidad cuando yo quiera seleccionar, por decir, este plano, SolidWorks lo que va a hacer es, voy a seleccionar este polígono nada más. Y entonces puede ser complicado, por ejemplo, trabajar con un software dedicado a diseño CAD con la pura malla. Es por eso que trabajamos o hacemos este paso adicional de hacer ingeniería inversa para generar ahora sí los elementos geométricos que son comunes, o los que han diseñado, los que también mantenimiento. Quien ya ha trabajado con un CAD sabe que si hace clics sobre esta área, pues estaría seleccionando el plano, ¿no? De esta pieza. Aquí, como ya explicamos, realmente seleccionaríamos solamente un polígono. No sé si alguien ya ha trabajado o ya ha realizado ingeniería inversa sobre alguna pieza. Y digo, aquí estamos usando la herramienta del escáner. Yo he visto cómo hay clientes que toman, vamos a decir, esta pieza, la empiezan a medir con vernier, con una cinta, más o menos, de repente lo ponen en un papel y así trazan la curva. Y esta también es una forma de hacer ingeniería inversa, con la desventaja de que es más inexacta y si al usuario que estaba obteniendo la información no se fijó que aquí había un orificio, no se fijó, no sé, sacar la curva, por ejemplo, del perfil de esta cajita, se vuelve como que todo un reto, ¿no?
La ventaja del escáner es que tengo la pieza digitalizada con todas sus formas, con todos sus orificios, y cuando me la traigo a un software de ingeniería inversa, entonces puedo sacar de manera más sencilla y sobre todo muchísimo más precisa todos los elementos geométricos que componen a la parte de mi interés. Y cuando ya tenemos un CAD, ahí ya podemos hacer lo que se nos antoje, ¿no? Desde, otra vez igual lo mando a imprimir, lo mando a maquinar en un CNC, pues sí, el proceso de mecanizado que sea de nuestro interés, ya lo podemos manejar con un CAD. O incluso, si yo quiero modificar el tamaño de este cilindro, pues también ya puedo modificarlo para hacerlo más grande, para hacerlo más delgado, para hacerlo más alto, para quitar la altura, etcétera, etcétera. Igual, más adelante en un formulario, hasta ahí en el mismo chat, nos pueden poner, a mí sí me interesaría conocer un poquito más de ingeniería inversa o una aplicación más específica de ingeniería inversa. Por ejemplo, desde decir, oye, ¿cómo le hago para sacar una curvatura como pudiera hacer esto, no? Si nos vamos otra vez al ejemplo manual del Vernier, de calcar en una hoja y todo eso, tal vez una curva como pudiera ser esta zona de aquí, pudiera ser muy complicada de duplicar. Entonces, puede ser interesante para ustedes ver qué tan sencillo, qué tan difícil es usando un software de ingeniería inversa sacar ese tipo de curvas y también con qué nivel de precisión. No sé si existe entonces alguna otra pregunta. Puede ser por el chat, puede ser por micrófono. Yo les voy a dar un poquito más de tiempo porque a mí me ha pasado que he entrado a otras reuniones y como no tengo mucho de repente escribir mi pregunta, dicen, bueno, ya acabamos, bye, y me quedo sin que se conteste la pregunta. Si no necesitan más preguntas, evidentemente ya tienen nuestros contactos, se les va a hacer por ahí ya un correo como de agradecimiento, gracias por venir a la reunión. Y pues estén atentos tanto a la página de TCM como redes sociales, como LinkedIn. Por ahí vamos a estar compartiendo, evidentemente, siempre más información de qué se puede hacer, aplicaciones, y también se van a enterar si tenemos open house, si tenemos webinars, si tenemos, incluso, voy a ir a Monterrey, si alguien gusta que los visitemos, pues de una vez también aprovechamos y hacemos la visita con ustedes. Nos conocen más y los conocemos más a ustedes y podemos ver cómo colaborar juntos. Nuevamente, les agradezco mucho. Muy bien, José, te buscamos ya en específico, y te damos seguimiento, ¿va? Les agradezco mucho a todos, espero que les haya gustado. Nos disculpamos por un poquito las fallas técnicas. Como siempre, ya saben, hace uno las pruebas y a la hora de la hora, algo tiene que salir mal, ¿no? Como que nunca puede faltar ese detalle. Muchas gracias, que tengan un buen día y pues estén atentos. También nosotros con ustedes. Nos vemos. Muchas gracias.